proceso, ¿verdad? Habíamos hablado de algunos procesos cautelares. Norma, me ayuda ahí con la grabación correspondiente para poderlas compartírselas el día de mañana a los compañeros. Sí, pues obviamente les va a servir para su eh, repaso correspondiente, ¿verdad? Esta creo que es. No sé si ven la presentación ahí. No, ¿verdad? Sí No, la ven. no, licenciado. No se ve, Lick. Qué raro, ¿sí? Porque sí la tengo aquí abierta, pero no sé por qué no presenta. No sé. Bueno, tal vez ahí me ayuda Norma, presentando, compartiendo la pantalla, que a mí no me, esta plataforma, la verdad, no es muy amigable para su servidor. Sí tengo la presentación, pero no me deja aquí compartir pantalla. Vamos a ver. Sí, no sé por qué no deja. Bueno, ahí me va a ayudar Norma en un momento. Entonces, habíamos platicado ayer de algunas medidas o procesos cautelares, como regularmente se le conoce a este curso. Habíamos hablado también de ejecuciones especiales, ¿se recuerdan ustedes? Habíamos platicado algunas medidas cautelares como lo es el embargo y como lo es el embargo de sueldos, embargo de salarios, ¿ya? Y también habíamos hablado de la medida de arraigo, ¿sí? De arraigo, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí. Hay algunas otras, algunos otros, ¿no pudo Norma? Creo que no pudo tampoco. No, licenciado, estaba viendo ahorita. ¿Usted no tiene permiso? O mira a ver qué. Creo yo que no tengo permisos, fíjese. Permítame, voy a ver. Creo yo que no tengo permisos. Bueno, vamos a avanzar mientras que pues presentamos por acá. Habíamos definido ayer qué era proceso, ¿sí? Habíamos definido lo relativo al proceso. También habíamos hablado de las clases de proceso, el proceso cautelar, proceso de conocimiento. Vamos a ver. No, fíjese. ¿No? No, no me deja. Que ya le di acceso para que fuera. Configuración. Sí, no, no deja. Entonces, creo que ayer les compartí la presentación. Proceso cautelar, proceso de conocimiento y proceso de ejecución, ¿ya? Que es pues básicamente lo que vamos a ver. Los procesos de ejecución, ahí está. Muchas gracias. Gracias, Lick Alberto. No sé, ¿dónde es que le da usted, Lick, en compartir pantalla? De ahí, ventana. Hay un icono al medio que es compartir, que es como un cuadrito con una flecha hacia arriba. Entonces ahí es Ajá. donde nos permite cargar el documento, Lick. Sí, pero dice pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. Exactamente. Usted ya selecciona la aplicación, si es PDF, si es Chrome o PowerPoint también. Fíjese que me aparece PowerPoint, pero la selecciono y no sale. PowerPoint a veces da problema con si es Ah, 365 o 2025. Entonces da problema entre esas dos. muchas gracias. Vaya, vamos a regresar un Buenas tardes, poquito Luis. ahí. Buenas tardes. Solo para contarle, si le da pantalla completa, se le facilita. Lo que sucede es de que si le dice solo una aplicación, puede ser que le dé problema. Pero se lo dé de pantalla completa y ya pueden compartir sin Gracias, Luis problema. Fernando. Muchas gracias por la observación ahí. Tuve que usar la laptop porque en la otra compu no me deja abrir también la presentación. Pero bueno, proceso de ejecución. Entremos en materia, pues, señores. Aquí está la opción de poder grabar. Le doy grabar, Lorena, y usted se encarga después. ¿Sí está bien, licenciado? Gracias. Listo. Entonces,
Recording in progress. Entonces, vamos a decir que un proceso de ejecución es el fin de esta clase de procesos es mediante el requerimiento judicial, el cumplimiento de un derecho previamente establecido, la satisfacción de una prestación incumplida y para cumplimiento forzado de prestaciones preestablecidas. ¿Qué significa esto? Que, como les platiqué el día de ayer, el proceso de ejecución nosotros lo vamos a iniciar, ojo, lo vamos a iniciar cuando ya hayamos nosotros tenido un derecho previamente establecido. O sea, no vamos a poderlo iniciar, digámoslo, porque a mí se me antoja iniciar un proceso ejecutivo. No, sino que en este caso yo tengo que llevar a cabo primero un procedimiento de conocimiento, se le llaman a esos procesos de conocimiento, como por ejemplo un juicio ordinario. Por ejemplo, van a ver ustedes en el tema de ejecuciones en la vía de apremio, por ejemplo. El típico caso es el delito de negación de asistencia económica. ¿Qué sucede? Hay una persona que es irresponsable para con sus obligaciones alimenticias para con sus hijos menores de edad. Bueno, entonces se inicia un oral de alimentos, ¿sí? De conformidad con el procesal civil y mercantil, se inicia un oral de alimentos, un juicio oral de alimentos, y bueno, ya tenemos la sentencia firme. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ejecutarla, iniciar un proceso ejecutivo. Bueno, pero eso es en lo civil. Si la persona obligada a cumplir con los alimentos no los paga, bueno, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en este caso? Que se va a certificar al Ministerio Público por el delito de negación de asistencia económica. Y ahí, pues, se va a tener que hacer efectivo el cumplimiento ejecutiva. Para llegar a la ejecución tuvo que haber existido previamente un ¿qué? Procedimiento. ¿Qué tuvo que haber existido previamente? Un procedimiento, para que lo tomen en cuenta, por favor. Eso es proceso de ejecución, ¿ya? Proceso de ejecución. Sigamos, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las teorías que determinan la naturaleza jurídica del proceso? Vamos a decir que el proceso puede ser definido como un contrato. Claro que es una teoría, ¿va? Ustedes. ¿Por qué se dice que el proceso debe ser tenido como un contrato? Partamos de que ¿qué es un contrato? Según el 1517 del Código Civil, regula que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ya así lo dice el 1517 del Código Civil. En el derecho civil existe un principio rector que se le denomina pacta sunt servanda. Lo pactado entre las partes es ley. Entonces, aquí vamos a decir que es un acuerdo de voluntades, es decir, como un contrato como tal, en donde las partes acuerdan, ¿sí? Acuerdan llevar a cabo un proceso, ¿sí? Entonces, ahí vamos a decir que es ¿qué, señores? Un contrato. Repito, esta es una teoría. En el examen yo les puedo colocar, cite las teorías que determinan la naturaleza jurídica del proceso, ¿ya? El proceso el proceso es un cuasicontrato. Los que sostienen esta teoría dicen que el cuasicontrato es una figura jurídica que genera obligaciones entre personas sin necesidad de un contrato previo y sin que medie un acuerdo de voluntades, a diferencia de los contratos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a decir que es un cuasicontrato. O sea, ¿han escuchado ustedes el término cuando dicen cuasiabogado? ¿Sí? ¿Han escuchado cuando dicen cuasicontrato? O sea, está a una nada de ser, aunque todavía no lo es. Entonces, los que sostienen esta teoría dicen, bueno, pudiera determinarse, que pudiera establecerse, que pudiera ser un casi acuerdo de voluntades para determinar que es un ¿qué? Proceso. ¿Sí? Ojo acá. Dice que también es una relación jurídica, porque aquí consideraría yo que esta teoría es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué se debe determinar como una naturaleza jurídica, una relación jurídica? Porque vamos a ver, en el proceso existen dos
¿Sí? El fundamento de que en todo proceso deben existir dos instancias. Pregunto. Licenciado, no es el artículo 59 de la ley del organismo judicial. Quiero ver. Dele lectura, por favor. El artículo 59, instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Ahí está. Y miremos en la Constitución, por favor. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Pregunta de examen. ¿Sí? Pregunta de examen. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Por eso cuando veamos el recurso de casación, ¿sí? Muchas veces decimos, es que el recurso de casación es una tercera instancia. No, no es una tercera instancia en este caso, ¿ya? No es una tercera. O, por ejemplo, muchos dicen, el amparo es una tercera instancia. No, en todos los procesos hay ¿cuántas instancias? Dos únicamente, ¿ya? Y vamos a decir que puede darse una relación jurídica, ¿ya? Puede darse una relación, ¿qué? Jurídica entre las partes. Ahí se recuerdan que en el proceso hay sujetos procesales y partes procesales. Pregunto, ¿alguien sabe aquí cuáles son los sujetos procesales? Pues, en este caso Son los que sería forman parte el del... demandado y el demandante, o la parte actora y la parte en este caso demandada, ¿verdad? Esos son los sujetos y las partes ya intervienen en este caso el tribunal, el Ministerio Público cuando proceda o alguna entidad adicional. Al revés, al revés. Sujetos Lo son, hice bien, pero al revés, gracias. ajá. Miren, pues partes son aquellos que intervienen dentro del proceso que tienen un interés legítimo, ¿ya? Por ejemplo, la parte actora, el ejecutado, ¿sí? La parte ejecutante, ¿ya? El demandado. Ellos son las partes procesales. Y los sujetos procesales, ahí vamos a encontrar al oficial de audiencias, vamos a encontrar al juez, vamos a encontrar a los auxiliares, entre otros, ¿verdad? Entonces, se dice que es una relación, ¿qué? Jurídica. También puede darse el escenario de ser una situación jurídica. El proceso como una situación jurídica. ¿Puede darse esto? Sí, porque en el proceso pues se van a ventilar pretensiones, ¿sí? Claro está que cuando se entabla una demanda, claro que vamos a traer derechos y obligaciones dentro de los mismos. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de presentarme a la audiencia, tengo la obligación yo de en algunas ramas, por ejemplo, en materia civil, en materia penal, de presentarme por medio asesorado por medio de un abogado, ¿sí? En laboral hay excepciones a la regla. Entonces, puede darse una situación jurídica. Como entidad jurídica compleja, sí, porque los procesos son muy amplios, son muy extensos, son muy complejos. Entonces, hay que tomar en cuenta de que es una entidad jurídica compleja. Es una institución, LIC. Pues, bueno, vamos a decir que el proceso va a ser definido como una institución en donde se determinan derechos, pretensiones, obligaciones o, si lo enfocamos desde el proceso ejecutivo, se hacen valer derechos previamente establecidos. ¿Estamos? Previamente, ¿qué? Establecidos. Muy bien, sigamos, por favor. Naturaleza, aquí está la naturaleza jurídica, encontramos, mejor dicho, la naturaleza jurídica. Fíjense que dice que el problema atinente a la naturaleza de la ejecución se discute en la doctrina, en el sentido de determinar si constituye una actividad jurisdiccional o si por el contrario se trata simplemente de una actividad administrativa. Consideramos que este problema ya está superado, por cuanto que el caso de la ejecución de las sentencias es el propio juez que hace efectiva la condena judicial, que de otra manera quedaría de una declaración teórica sujeta solamente al cumplimiento voluntario del obligado. Si es el juez que lleva a cabo los actos de ejecución, la naturaleza de esos actos no puede ser otra que de índole procesal. Ojo ahí, la naturaleza jurídica, vamos a decir que es de índole procesal. Esta apreciación vale tanto para quienes afirman la existencia de procesos autónomos de conocimiento
y de la ejecución para quienes piensan de que se trate de fases, a ver aquí, de fases de la actividad judicial, fijándose en el sentido unitario de la jurisdicción. Entonces, para ir determinando e ir aterrizando aquí, vamos a decir que es un proceso, ¿ya? Su naturaleza como tal. Vamos a determinar que efectivamente para llegar a una sentencia, para llegar a una finalidad, tenemos que tomar en cuenta el proceso. Y en cuanto a la naturaleza jurídica, sí, obviamente por la intervención del juez, vamos a decir que esa naturaleza es de índole ¿qué? Procesal. Marquen esa parte, por favor. Índole procesal. ¿Sí? Podría ser pregunta de examen. Sigamos, por favor. La siguiente es naturaleza jurídica, proceso ejecutivo. La naturaleza jurídica de la ejecución es de carácter procesal, ¿sí? Como les había dicho anteriormente, es de índole procesal, en virtud que es el juez quien conoce y resuelve, ¿ya? Es el juez quien lleve. Ahí, ¿cuál es ese principio? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cuál es ese principio que establece que las etapas del proceso deben ser impulsadas por el juez? ¿Cómo se llama ese principio? A ver si se recuerdan. Principio de oficio. Impulso procesal de oficio. Muy bien. ¿Cuál es aquel principio que establece que es menester la presencia o intervención del juez? Inmediación. Inmediación, muy bien. ¿Cuál es aquel principio que no nos permite regresar? ¿Sí? Eso lo deberíamos aplicar en las relaciones amorosas, ustedes. Es aquel principio que no nos permite regresar a una etapa que ya fue superada. Es el principio de preclusión. Correcto. Entonces ustedes deberían de aplicar el principio de preclusión con su ex. ¿Ya? Ahí deberían de aplicarlo. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? El principio de preclusión. ¿Estamos? El principio de preclusión. Vale. Entonces, es aquel principio también que vamos a verificar aquí, que las acciones, pretensiones, peticiones pueden realizarse de forma verbal. ¿Qué principio es? Oralidad. Principio de oralidad. Oralidad. Vaya, esto es importante para entender el proceso. Ya vimos sujetos, vimos partes, vimos principios. Ya van a regir a todo proceso judicial. Entonces, pregunta de examen, señoras y señores, vamos a verificar acá que la naturaleza es de carácter ¿qué? Procesal. ¿Estamos? Sigamos, por favor. Elementos. Aquí viene, miren, ya nos estábamos adelantando. ¿Cuáles son los elementos? Los sujetos, órgano jurisdiccional, las partes, el objeto y la actividad. ¿Quién sería el órgano jurisdiccional? Pregunto. ¿Quién sería el órgano jurisdiccional acá? Depende, ¿verdad? ¿Quién sería, por ejemplo, si hablamos en civil? Los juzgados. Los juzgados civiles. Si hablamos en laboral, los juzgados laborales. Por ejemplo, pregunto, ¿alguien sabe dónde están ubicados los juzgados de paz civil? La sexta. Ahí, de la zona 9, creo. ¿Alguien sabe dónde están ubicados los juzgados de primera instancia penal? En zona 1. Ah, sí, pero ¿en qué parte? Ahí les voy a dejar una tarea, miren. Ahí les voy a dejar una tarea ahí para que investiguen, ¿sí? En dónde se encuentran ubicados los juzgados, tanto civiles, penales, de trabajo, ¿verdad? Entonces,
es bien importante que nosotros nos ubiquemos en los órganos que jurisdiccionales. ¿Estamos? Vaya. Las partes, como había dicho, las partes son aquellos que tienen un interés directo, ¿ya? Tienen un ¿qué? Interés directo dentro del asunto. El objeto, pues básicamente va a ser aquel que lo que se pretende, ¿ya? Y la actividad, pues podría ser definida como aquellas acciones que se toman dentro del proceso, como el proceso como tal, ¿ya? Sigamos, por favor. Aquí vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Son los actores que intervienen en el desarrollo del proceso. Por ejemplo, si hablamos de, y aquí es bien importante entender esto, miren pues, yo en el ministerio, ¿qué presento? ¿Denuncia o demanda? Denuncia. Denuncia. Usted no puede, no es técnico que usted diga, yo presenté una demanda penal, ¿sí? Eso no es técnico. Que usted diga, yo presenté una demanda penal o presenté una denuncia civil. Ya pueden existir denuncias civiles en algún ámbito, pero si lo hablamos en el ámbito jurisdiccional, cabe mencionar que estos son denominaciones que debemos darle nosotros de forma correcta, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una demanda en civil, ¿cómo le llamamos al que demanda? Demandante. Demandante, o también le podemos llamar ¿cómo? El que pretende, el pretende. Parte actora. Parte actora, ¿sí? Ojo ahí, le podemos denominar parte ¿qué? Actora, ¿sí? ¿Cómo le podemos denominar? Parte actora. Ejecutado, ¿sí? Si hablamos en penal, por ejemplo, ¿cómo le denominamos a la persona contra quien se recayó un proceso judicial, contra quien se inició? ¿Cómo se le denomina? Imputado. Dependiendo la etapa. Vayan a fundamentarse en el Código Procesal Penal. Vayan a fundamentarse. Indicado. Dependiendo la etapa, ¿verdad? Dependiendo la etapa. Porque no en todo momento se le va a denominar de la misma forma. ¿Quién tiene su procesal penal? Creo que es el 70, si no me falla la memoria. ¿Sí? ¿O no? Sí, dice. El 70 dice denominación. Se Ajá. denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Ya vieron que es importante la denominación de los sujetos. Si decimos que los sujetos son los actores que intervienen en el desarrollo del proceso, gracias compañero, tenemos que conocerlo. Usted, por ejemplo, no va a decir, fíjense que él está sindicado. ¿De qué delito? Por ejemplo, qué sé yo, negación de asistencia económica. Y ya le fijaron la pena. No, entonces él ya no es sindicado, él es condenado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos en laboral, dijo un colega una vez en una audiencia, la parte actriz, dijo, en lugar de decir la parte actora, ¿ya? Digo la parte actriz, pero al punto que voy es que nosotros tenemos que saber denominar a los sujetos. Nick Alberto, por ejemplo, en la etapa administrativa de tema de tributos, creo que se le denomina contribuyente, ¿verdad? Correcto. En el Código Tributario es un poco particular y en el artículo 17 del Código Tributario, pues al demandante que va a ser el Estado se le reconoce bajo la calidad de sujeto activo y al sujeto pasivo que se encuentra regulado. Perdón. Jocelyn, se le activó el micrófono. Ahí está, adelante. Muy bien. Y al sujeto pasivo, que es el particular,
se le conoce igualmente como contribuyente o responsable. Igualmente, en el proceso ejecutivo del Código Tributario también se le puede denominar ejecutado, ¿verdad? Como tal, contribuyente o responsable. Esto al tenor del 174 del Código Tributario. Interesante. ¿La vieron? Entonces, ¿qué hay una reforma que se le hizo al Código de Trabajo, específicamente en el procedimiento administrativo de faltas, en el proceso contencioso? Fíjense que ahí establece la denuncia. Y el 332 del Código de Trabajo es claro, al establecer toda demanda. Denuncia hablamos en temas penales, ¿sí? O en temas administrativos. Por ejemplo, yo voy al Ministerio de Trabajo, yo ahí no presento una demanda. Yo ahí presento una denuncia. Ahí yo estoy en mi calidad de denunciante, no de demandante, porque en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no se interponen demandas. Ahí se interponen, ¿qué? Denuncias, ¿ya? Si usted va a un juzgado de primera instancia civil, por ejemplo, usted no va a ir a decir, yo vengo en mi calidad de papá o de demanda, del niño que presentó la demanda. No, usted está en calidad de demandado o ejecutado. Entonces, saber los sujetos es muy importante atendiendo a la rama de que corresponda, ¿verdad? Vamos ahora con los órganos. ¿Cuáles son los órganos? ¿Sí? El órgano jurisdiccional. ¿Quién va a conocer del proceso? Fíjense ustedes que algo bien interesante, yo lo compartía con algunos estudiantes hace algunas semanas. En Guatemala existe el tema de un órgano jurisdiccional y que está a cargo de un juzgado, de un juez. Y ese juez tiene la característica de o reviste una profesión, la cual es el ser abogado y notario. ¿Sí? Licenciado en ciencias jurídicas, abogado y notario. Pero en otras legislaciones, como por ejemplo la de Estados Unidos, para no ir tan lejos, van a ver ustedes que los órganos jurisdiccionales básicamente están compuestos por jueces legos. ¿Qué significa esto? Que son personas que no conocen de derecho. A contrario censo de lo que sucede aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, pues sí tenemos básicamente un juez, un órgano jurisdiccional. Hay una peculiaridad en el derecho de trabajo en donde vamos a encontrar los tribunales de conciliación. Ellos sí son legos, ¿sí? ¿Qué significa? Que está compuesto por personas que saben de derecho y personas que no saben de derecho, ¿sí? Entonces, ¿quién es el órgano jurisdiccional? Es dentro del proceso el obligado a dictar las resoluciones para la solución del conflicto, sometido a su conocimiento, desarrolla sus funciones definitivas, contienen autoridades de cosa juzgada. Constitucionalmente corresponde a los tribunales la justicia, la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Este artículo constitucional, ¿cuál es, señores? 201, ¿no? 196, por ahí. ¿A quién le corresponde? Y aquí hay otra pregunta de examen. Acá hay otra pregunta de examen. Ya dijimos que hay dos instancias en todo proceso, pero ¿a quién le corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado? ¿A quién le corresponde? A los tribunales de justicia. Ajá, ¿y cuál sería el fundamento legal? Vamos a ver una serie, fíjense. Hay una serie en Netflix. 203 de la Constitución. Den lectura, por favor. Ok, artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Muy bien. ¿Cuál es el artículo, Dani?
El 203 de la Constitución. 203. Fundamento legal de a quién le corresponde o la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. ¿A quién le corresponde según este artículo, Dafne? A los tribunales de justicia. A los tribunales de justicia. Señores, pregunta de examen, pues no me vayan a fallar ahí, ¿sí? Pregunta de examen. Ya hoy ya vimos 2 preguntas de examen. Vamos ahora, Lee, con el órgano jurisdiccional ya. Partes, habíamos hablado también, las partes son los sujetos interesados en el litigio, activo o pasivo, actor demandante, ejecutante, ejecutado, ¿sí? Esto en temas, en diferentes ramas, ¿ya? Por ejemplo, ya vimos que en penal es otro nombre. ¿Cómo se le denomina al Ministerio Público? Por ejemplo, en materia penal, a ese sujeto procesal. ¿Es el órgano qué? Acusador. ¿Sí? Dice la Constitución que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal. ¿Estamos? Entonces, dependiendo cuál sea la etapa procesal, así los sujetos van a ir ¿qué? Cambiando. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con el objeto. Con el objeto. ¿Sí? Objeto. Dice que el objeto es la causa que motiva la iniciación del proceso, también conocido como la pretensión procesal del actor y del demandado. A ver aquí, ¿qué pretende usted? Fíjese que yo tengo un inquilino ahí, usted, que ese inquilino no se quiere retirar. Yo ya le pedí el inmueble, celebramos un contrato de arrendamiento, pero fíjese que él no se quiere retirar. Bueno, y tienen el documento, sí, lo tenemos con firma legalizada, lo tenemos hasta en escritura pública lo tenemos. Ah, bueno, entonces iniciemos el sumario de desocupación. Ya hay una sentencia, ¿sí? Ya lo logramos. Bueno, no quiere, ejecutemos esa sentencia. Entonces, ojo aquí, ¿cuál es la causa que motivó su proceso? ¿Ya? Muy bien, la actividad. La actividad. La actividad, fíjense ustedes que en este caso vamos a decir cuáles son los elementos. Es el conjunto de actos que suceden en el tiempo que corresponde a las partes, al órgano jurisdiccional, a las partes hacen sus proposiciones de hecho, afirmando o negando o formulan sus conclusiones. Por su parte, el órgano jurisdiccional ordena y dirige el proceso, valora las pruebas y decide la actividad y materializa a través de resoluciones judiciales. Cuando yo presento una demanda, lógicamente va a traer consigo una resolución. Por ejemplo, no sé quiénes han ido aquí al Centro de Servicios Auxiliares de Civil, a los juzgados civiles. ¿Quiénes han presentado alguna demanda aquí? Civil. ¿No? Nadie. Bueno, cuando usted presenta una demanda, le dan una hojita como que fuera la factura del súper, ¿sí? Y ahí le dicen número de proceso, le dicen a usted de una vez el juzgado que va a conocer, ¿sí? Y al contrario lo que sucede en los juzgados laborales, por ejemplo, en los juzgados laborales únicamente le enseñan una copia a uno de recibido. O si uno va, por ejemplo, a presentar una denuncia, le enseñan a uno únicamente una copia de recibido. Ya ustedes después tienen que ir a ver qué fiscalía lo tiene asignado, qué auxiliar fiscal lo tiene, pedir una cita, concretarla y poder realizar sus pretensiones. Pero esto ya en el proceso como tal, se tienen que emitir resoluciones. Y recuérdense que las clases de resoluciones son decretos, autos y sentencias. ¿Cuáles son? Decretos, autos y sentencias. Fundamento, ley del organismo judicial, por favor. Fundamento, ley del organismo judicial. Artículo 141. Dele lectura, por favor. Ok. Artículo 141, clasificación.
Las resoluciones judiciales son decretos, que son determinaciones de trámite, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Y C, las sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Ok, clases de resoluciones, pregunta de examen, señores. Clases de resoluciones, auto y sentencias, ¿sí? Decretos, autos y sentencias. Muy bien, Lic Alberto, clases de ejecución. Queda en el uso de la palabra, por favor, para que podamos explicar estos temas. Muchísimas gracias y buenas tardes, compañeros. Bueno, algo muy importante y lo tenemos que tomar en cuenta. Nuestro ordenamiento jurídico, tanto en materia civil, administrativa propiamente dicho, porque también en esta parte se involucra, nos dictamina que un proceso ejecutivo va a ser aquel proceso donde se va a materializar un título ejecutivo, ¿verdad? Como tal. El título ejecutivo, ¿verdad? Es un documento que contiene, ¿verdad? Una transcripción de una obligación que tiene que cumplir una persona favorablemente a otra, ¿verdad? Como tal. Entonces, nosotros acá clasificamos los procesos ejecutivos atendiendo al título ejecutivo y atendiendo a la obligación que tenga que hacer. De manera preliminar, los títulos ejecutivos, pues básicamente pueden contener derechos u obligaciones. Obligaciones del tipo de dar dinero, obligaciones del tipo de realizar determinada acción, obligaciones del tipo abstenerse de realizar determinada acción e inclusive ejecuciones donde los ejecutantes son varias partes, ¿verdad? Respectivamente. Acá nosotros ya empezamos a hablar de los procesos ejecutivos comunes o también denominados ordinarios, que se encuentran establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, dentro de los cuales nosotros encontramos, en primer lugar, y al más importante, al proceso ejecutivo vía de apremio, ¿sí? Vía de apremio. Y acá algo muy importante, y lo vamos a transcribir y me voy a permitir aquí hacer la transcripción correspondiente. En la vía de apremio se van a ejecutar títulos ejecutivos que contengan una cantidad de dinero líquida y exigible. O sea, acá el proceso ejecutivo se clasifica porque la obligación es pagar platita, que ya es firme y que ya es exigible, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, acá la obligación es dinero líquido, ¿verdad? Firme y exigible. Ya más adelante, cuando entremos a la clasificación de lo que es vía de apremio y juicio ejecutivo, pues nos vamos a dar cuenta que los títulos ejecutivos que están en la vía de apremio ya son títulos o documentos que no vamos a suponer la existencia o inexistencia de la veracidad del documento, porque fueron emitidos por autoridad legítima o fueron reconocidos por el deudor de una forma legítima. El juicio ejecutivo, ¿sí? También es una clase de ejecución donde lo que se va a reclamar es una cantidad de dinero, hay que decirlo, ¿verdad? Respectivamente, líquida, firme y exigible, ¿verdad? O sea, acá nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como tal, esa circunstancia. De momento, las obligaciones o los procesos ejecutivos los hemos clasificado atendiendo a que acá la obligación es pagar dinero. Acá ya viene una pequeña pausa, vean ustedes, viene una pequeña pausa porque entran ya lo que son las ejecuciones especiales. Las ejecuciones especiales, hay que mencionarlas, ¿verdad? Respectivamente, son una clase de procedimientos de ejecución donde ya va más al hecho de la actividad que está obligado a hacer usted porque así lo emana el título ejecutivo, ¿verdad? Entonces,
Acá nosotros podemos encontrar la obligación de dar. O sea, acá nosotros entendemos que es una conducta positiva, ¿verdad? Como tal. Yo lo coloco acá, conducta positiva de entrega, ¿verdad? Como tal. Usted tiene algo en su poder, ¿verdad? Lógicamente, y lo debe de entregar respectivamente. Tenemos también la obligación de hacer. Acá la conducta humana, es que usted le obligan a realizar una determinada acción, ¿verdad? Como tal. Algo muy importante, yo lo digo, en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, pues es un juicio ejecutivo un tanto ad hoc. ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo lo que conlleva es que un deudor pague una cantidad de dinero que es firme y que está exigible. Acá es muy importante. Pero si hubo un bien el cual fue rematado, embargado, ¿verdad? Como tal, que fue rematado, la obligación del ejecutado posteriormente va a ser escriturar. ¿Qué significa escriturar? Firmar la escritura traslativa de dominio. Y es una orden judicial. Pero ¿qué pasa? Entendemos nosotros, y yo se los digo de esta manera, que las conductas que usted se compromete a cumplir, porque el título ejecutivo así lo dicta, ¿verdad? Tienen un fundamento y no están contrarias a derecho. Entonces, la ejecución de obligaciones de hacer consisten en conductas, ¿verdad? Propiamente dichas. Conductas humanas, ¿verdad? Entiéndase acciones. Ya les doy un ejemplo, la obligación de escriturar, el que usted vaya a firmar la escritura traslativa de dominio. Tenemos otras que son las obligaciones como tal escriturales, es una subclasificación propiamente dicha, y tenemos la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Ejemplo, usted tenía la limitante de no revelar un secreto industrial. Esto pasa mucho en el derecho mercantil. Si Alberto Bautista confiesa cuál es la fórmula de la Coca-Cola, se compromete a pagar 1.5 millones de quetzales a FEMSA de Guatemala. O sea, mientras yo, Alberto Bautista, no diga cuál es la fórmula de la Coca-Cola, porque mi obligación es no revelar esa información. Si yo la revelo, tengo que enmendar ese error. Y eso es una conducta pasiva, ¿verdad? Una conducta pasiva en donde yo debo de abstenerme de ejecutar determinada conducta, ¿verdad? Esta es una conducta pasiva, ¿verdad? Del no hacer. Muy bien. Dentro de las ejecuciones, y ojo, acá esto es muy importante, tenemos la ejecución de sentencias nacionales o extranjeras, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una orden judicial de otro país, pretendemos ejecutarla acá en el territorio nacional. El único órgano del Estado que por ley tiene la facultad de poder ejecutar una orden o una resolución judicial proveniente del extranjero siempre va a ser el organismo judicial, ¿verdad? Y acá podemos ver ejecuciones de naturaleza civil, de naturaleza mercantil, ¿verdad? Propiamente dicha. También Código Procesal Penal en algunas circunstancias permite la ejecución de una sentencia o en el extranjera aquí en Guatemala, pero donde en algún momento se puede ver materializado esto también intrínsecamente es en la extradición. Para muchos, ojo, lo digo así, para muchos, la extradición es una figura jurídica del derecho penal y permítame decirle que no es así. La extradición es una figura del derecho internacional privado, regulado en el Código de Derecho Internacional Privado del doctor Bustamante, ¿verdad? El cual es un código que tiene ratificado el Estado de Guatemala. ¿Y por qué es una ejecución de una sentencia extranjera? Porque un tribunal en el extranjero requirió mediante una resolución judicial la detención de una persona que se encuentra en el extranjero. Y se presume, por ejemplo, para efectos de Guatemala, que está aquí en el territorio nacional y esa es una forma expedita de ejecutar una sentencia proveniente del extranjero. Esa es una sentencia extranjera que yo les puedo compartir.
Y por último tenemos las sentencias de ejecución colectiva, ¿verdad? Que es cuando la parte actora, o sea, quien goza del legítimo ejercicio de ese derecho, quien goza y le favorece el título ejecutivo, tiene muchas partes, no solamente un ejecutante versus un ejecutado, sino que son varios ejecutantes frente a un ejecutado propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, los juicios o los procesos ejecutivos, como es correcto decirlo, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil se clasifican en proceso ejecutivo vía de apremio, procesos de ejecución, ¿verdad? Ejecuciones especiales, que aquí están obligación de hacer, de no hacer, quebrantamiento de no hacer y quebrantamiento de escriturar. Ahí encontramos esas cuatro. Encontramos el proceso ejecutivo de ejecución de sentencias nacionales y extranjeras y las colectivas propiamente dicho, ¿verdad? O sea, entendemos que por lo menos hay 5 clasificaciones principales y algunas tienen una subclasificación más que allá, ¿verdad? Muy bien. Hablamos un poquito, yo lo menciono así, y eso lo tomamos el día de ayer, el título ejecutivo. El título ejecutivo, patojos, para que se dé un proceso ejecutivo, la primera regla es que debe de haber un título ejecutivo. Esa es la primera regla. Si no existe un título ejecutivo, no va a existir un proceso ejecutivo, porque no hay nada que materializar. Ojo, el proceso ejecutivo es la serie de etapas, ¿verdad? Que se van a desarrollar ante un órgano jurisdiccional, quien va a ordenar la ejecución de determinada conducta. Eso es lo que es el proceso ejecutivo. El título ejecutivo es el documento, ¿verdad? O sea, es algo material que tiene transcrito, que tiene inscrito una obligación que una persona debe de cometer en favor de otra, ¿verdad? Es importante decirlo. El título ejecutivo es un documento. ¿Y qué es el documento? Va a ser una transcripción literal en un objeto que existe físicamente. Físicamente existe como tal, ¿verdad? Entonces, el título ejecutivo, para que primero exista y tenga validez y tenga certeza jurídica, es que debe estar transcrito, que debe ser literal y que debe estar plasmado cuál es la obligación que se va a ejecutar. Eso es lo principal. ¿Por qué? Compañero Andrés, carnet 2021 06491, tenés tu micrófono abierto, mi estimado. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando. Préstele mucha atención. Y ahora necesito que nos vayamos al artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo lo tengo por acá. Miren ustedes, y hoy creo que esto ya es importante. Si usted se da cuenta, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, el libro tercero son los procesos de ejecución. Ya lo reiteramos en varias ocasiones. Es aquel proceso que pretende materializar, ejecutar un título ejecutivo, ¿verdad? Respectivamente. Para algunos puede ser nuevo y para algunos otros ya tienen su técnica de estudio muy bien fomentada. Y vean ustedes, procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Lo vamos a marcar de color vertecito, ¿sí? Porque es un título, es algo importante. Y veamos en esencia cuál es la naturaleza de esta circunstancia. Se recuerda, y yo me voy a regresar unas diapositivas por acá, cuando hablamos de la clasificación de los juicios ejecutivos y le coloqué vía de apremio, es lo que se ejecuta, es un título ejecutivo que incorpora dinero, que está firme y que está líquido y que es exigible. Va, veamos acá. Dice, procede la ejecución en vía de apremio. Esto es importante. Procede la ejecución en vía de apremio. Significa que la vía de apremio es un proceso particular, es un proceso propio, no es un proceso que haya sido sacado de la manga, no. Significa que tiene una temporalidad y que tiene un proceso propio, ¿sí? Cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, dice, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, ¿verdad?
Entonces, acá ustedes pueden ver las características, ¿verdad? Respectivamente. Vamos a ver en algún momento, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Por favor. Y veamos cuáles son los títulos ejecutivos que miren ustedes lo importante. Vía de apremio, ¿verdad? Como tal. Y dice, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, ¿verdad? Eso es importante. Señores, ¿cuáles son los títulos ejecutivos que se van a ejecutar en la vía de apremio? Numeral primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. O sea, la resolución ya está firme. El numeral segundo, ¿sí? Acá le vamos a colocar una pequeña acá, lo vamos a dejar. Laudo arbitral no pendiente recurso de casación. Esta partecita voy a decir testar, pero lo que voy a hacer es tacharlo, porque si usted no sabe o no se recuerda, existe la ley de arbitraje. Y la ley de arbitraje, por ejemplo, al laudo arbitral define cuál es el recurso que se va a interponer en contra del laudo arbitral y quién lo va a conocer y quién lo va a ejecutar. Entonces, por eso es que le coloqué ese testado, porque la ley de arbitraje, ojo, define otra cosa. Recordemos el ex derogati a priori, ¿verdad? El código como tal procesal penal es el decreto 107. Recuérdese usted de qué año viene. Y ahora, si usted va a la ley de arbitraje, es una ley posterior y tenemos que tener mucho cuidado en esa circunstancia. Muy bien. Vamos acá al numeral tercero, y eso es importante también. Vean ustedes el tercer título ejecutivo, los créditos hipotecarios, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí hay un crédito hipotecario. Numeral cuarto, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. El crédito hipotecario básicamente viene a ser la escritura pública en donde está transcrito, ¿sí? Ese crédito. El bono, el certificado de hipoteca y todo eso, recordemos, y acá es muy importante, ¿cuál es la diferencia entre el crédito hipotecario, el bono o cédula hipotecaria? El crédito hipotecario es la escritura pública, ¿verdad? Donde está ya grabado el bien inmueble. Punto. El bono y la cédula hipotecaria. Perdón, se nos fue el tiempo. Interesante el tema. Muy bien. Perdón, pero creo que algunos alumnos llevan otra entonces para no afectarle a los compañeros. Pero mañana continuamos a partir de ese artículo 294. Estamos bien. Ya entramos en materia, compañeros, ya entramos en materia, lo que es el título ejecutivo, cuando procede la vía de apremio. Como les dije, compartiendo con el IC, pues vamos a ir ahí viendo la clase ambos. En algunos puntos vamos haciendo match por ahí, como se dice. Y continuamos el día de mañana. Ya compartí el link de asistencia, por favor, para que lo tomen en cuenta también. Y pues nos saludamos el día de mañana. Pasen buena tarde y gracias a todos por participar el día de hoy. Un abrazo para todos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz día. Feliz tarde, licenciado. Gracias, feliz tarde.